Hola, vamos a adentrarlos hoy en un viaje fascinante a través de la novela española. Nos situamos en un periodo histórico complejísimo, desde que acaba la Guerra Civil en el 39 hasta las puertas de la democracia en el 74. Y para enmarcar todo nuestro recorrido, hay una pregunta clave que va a estar flotando en el aire. ¿Es posible que el arte, que la literatura, puedan nacer o renacer de las cenizas de un conflicto tan devastador? Vamos a descubrir cómo, incluso en las condiciones más difíciles, la creatividad siempre se abre camino. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos por entender el contexto de la posguerra, que es clave. Luego iremos década a década viendo cómo se transforma la novela y cerraremos con una reflexión final. ¡Empezamos! A ver, para entender de verdad la novela de esta época es que es fundamental, es clave entender el punto de partida. Después del 39, la literatura en España se forjó en un entorno marcadísimo por las consecuencias de la guerra y la larga dictadura que vino después. Imaginemos por un momento el panorama. El ambiente era directamente asfixiante. Hablamos de represión política, de un aislamiento internacional casi total, de una pobreza tremenda, de un control ideológico férreo y, por supuesto, de un trauma social profundísimo. Todo esto creó el telón de fondo que lo condicionó absolutamente todo. Entonces, ¿cuál fue la primera reacción? Pues la primera gran respuesta literaria a toda esta situación fue una especie de repliegue, una mirada hacia adentro para explorar la crudeza y la dureza de la vida de cada individuo. Es lo que conocemos como la novela existencial. Claro, mientras el discurso oficial iba por un lado, promoviendo novelas triunfalistas o de pura evasión, un grupo de autores decidió hacer todo lo contrario. Su objetivo no era huir de la realidad, sino plantarse delante de ella, mirarla a los ojos con toda su crudeza y poner el foco en la angustia del individuo. Esa frase, una realidad crítica y dolorida, es que lo clava, lo resume a la perfección. La literatura se convierte en un espejo de ese dolor. Y la obra que lo empieza todo, la que pone la primera piedra y que seguro que nos suena a todos, es La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Un retrato de una brutalidad que impactó a todo el mundo. Vale, así que los 40 son la década del individuo, de la angustia interior, pero ¿qué pasa después? Pues que el péndulo empieza a moverse hacia el otro lado. De esa novela existencial pasamos a la novela social. El foco se va a desplazar del yo al nosotros, del sufrimiento personal a la injusticia que afecta a toda la sociedad. Y así llegamos a los años 50, y con ellos a la que se conoce como la generación del medio siglo. Y aquí el chip cambia por completo. Estos nuevos autores ya no se conforman con describir la realidad, quieren usar la literatura como un arma, como una herramienta para denunciar las injusticias y, sobre todo, para despertar conciencias. Pero a ver, ¿por qué justo ahora? ¿Qué estaba pasando en el país para que se diera este giro? Pues que España, muy poco a poco, empezaba a abrirse al exterior. Había un cierto desarrollo económico que permitía levantar un poco la vista y mirar más allá de la simple supervivencia del día a día. Pero lo más fascinante de todo esto es el cómo. ¿Qué técnicas utilizaban? Pues por ejemplo el objetivismo, el narrador es como una cámara de cine, ¿no? No opina, solo te muestra lo que hay. Y de repente, el protagonista ya no es una persona, es un grupo entero. Una ciudad, los vecinos de un barrio, los obreros de una fábrica. El lenguaje, por supuesto, es el de la calle, y el objetivo final está clarísimo, la denuncia social. Y ojo, porque dentro de esta movida, una vez más, Camilo José Cela da un golpe en la mesa con su obra maestra, La colmena, y lo hace introduciendo una técnica narrativa que fue toda una revolución. ¿En qué consiste esto de la técnica caleidoscópica? La idea es perfecta. Pensemos en un caleidoscopio de verdad. Lo giras y ves cientos de piececitas de cristal que forman una imagen. Pues La colmena es exactamente eso, pero con personas. La novela se rompe en un montón de escenas cortas, fragmentos de vida de personajes que, todos juntos, componen un mural gigantesco del Madrid de la época. Pero claro, Cela no estaba solo en esto, ni mucho menos. El panorama era riquísimo. Teníamos a Miguel Delibes, que nos regaló retratos inolvidables del mundo rural, o a Rafael Sánchez Ferlosio, que con El Jarama hizo algo increíble. Una novela construida casi solo con diálogos. Es como si hubieran dejado un micrófono abierto junto al río un domingo y lo hubieran transcrito tal cual. Y junto a ellos, figuras como Juan Goytisolo o Ignacio Aldecoa, que consolidaron esta nueva forma de contar. Venga, que nos metemos ya en la recta final, en la última gran transformación antes de la democracia. Si los 50 fueron la explosión del realismo social, los 60 y 70 son la ruptura total, la experimentación pura y dura. Y, como siempre, la literatura no vive en una burbuja. ¿Qué pasaba en España para que todo saltara por los aires? Pues varias cosas a la vez.
La industrialización, la llegada masiva del turismo, una censura que aunque seguía ahí, se relajó un poquito, y, algo importantísimo, la llegada de la influencia de grandes novelistas de fuera. Aquí es donde los escritores, por así decirlo, rompen la baraja. Empiezan a jugar con todo. Se acabó lo de un narrador único y una historia lineal. Ahora hay varios narradores. El tiempo salta hacia adelante y hacia atrás. De pronto, la forma en que se cuenta la historia es tan o más importante que la historia en sí. Y los personajes, claro, se vuelven muchísimo más complejos. Con toda esta libertad formal, ¿qué pasa? Pues que el objetivo cambia otra vez. Ya no se trata tanto de hacer una foto de la sociedad, sino más bien una radiografía de la mente humana, de explorar las contradicciones y la psicología de los personajes. Y si hay que buscar un punto de inflexión, una obra que de verdad marca un antes y un después, esa es sin duda Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. Porque mezcla la denuncia social que venía de los 50 con una forma de contar totalmente rompedora. Y a partir de ahí, el camino estaba abierto para maravillas como el monólogo interior de 5 horas con Mario, de Delibes, o las continuas exploraciones de Cela y Torrente Ballester. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Han sido 35 años, 35 años de una evolución literaria increíble, que nos enseña la capacidad del arte para adaptarse y ser un espejo de su tiempo. Si tuviéramos que resumirlo en una sola frase, sería algo así. Hemos pasado de una literatura que miraba hacia adentro, a la herida de un país aislado, a una literatura que se subió al tren de la vanguardia mundial sin perder nunca el contacto con su propia y complejísima realidad. Y me gustaría terminar con una pregunta, una reflexión para que nos la llevemos puesta. ¿Qué nos cuenta la novela de una época que los libros de historia simplemente no pueden contar? Quizás la textura de la vida, la angustia individual, la esperanza colectiva, en fin, el alma de un tiempo. Muchísimas gracias por la compañía en este viaje.